Democracia y Educación, por John Dewey, 90. Capítulo 22. El individuo y el mundo. 1. El espíritu como puramente individual. Nos hemos ocupado de las influencias que han determinado una división entre el trabajo y el ocio, el conocer y el hacer, el hombre y la naturaleza. Estas influencias han producido la separación de la materia de la educación en estudios aislados. Han encontrado también su formulación en varias filosofías que han opuesto el cuerpo al espíritu, el conocimiento teórico al práctico, el mecanismo físico al propósito ideal. En el aspecto filosófico, estos diversos dualismos culminan en una aguda demarcación del espíritu individual y del mundo, y, por tanto, entre uno y otro. Aun cuando la conexión de esta posición filosófica con el proceder educativo no es tan evidente como la de los puntos estudiados en los 3 últimos capítulos, hay ciertas consideraciones que corresponden a ella, tales como la antítesis que se supone existente entre la materia de estudio, la contrapartida del mundo, y el método, la contrapartida del espíritu, así como la tendencia a tratar el interés como algo puramente privado con una conexión intrínseca con el material estudiado. Aparte de los efectos educativos incidentales, se mostrará en este capítulo que la filosofía dualista del espíritu y el mundo implica una concepción errónea de las relaciones entre el conocimiento y los intereses sociales y entre la individualidad o la libertad y el control social y la autoridad. La identificación del espíritu con el yo individual y de éste con una conciencia psíquica privada es relativamente moderna. Tanto en el periodo griego como en el medieval, la regla era considerar al individuo como un canal a través del cual operaba una inteligencia universal y divina. El individuo no era en su verdadero sentido el conocedor. El conocedor era la razón que operaba a través de él. El individuo interfería como un peligro y en detrimento de la verdad. En la medida en que conocía el individuo más que la razón, sustituyeron el verdadero conocimiento la presunción, el error y la opinión. En la vida griega, la observación fue aguda y despierta, y el pensar era casi libre hasta el punto de la especulación irresponsable. Consiguientemente, las consecuencias de la teoría fueron solamente las que correspondían a la falta de un método experimental. Sin tal método, los individuos no podían conocer ni ser contrastados con los resultados de las indagaciones de los demás. Sin esa posibilidad de ser comprobados por los demás, los espíritus de los hombres no podían ser intelectualmente responsables. Los resultados tenían que aceptarse por su aspecto estético, su cualidad agradable o el prestigio de sus autores. En el periodo bárbaro, los individuos se hallaban en una posición aún más humilde respecto a la verdad. Se suponía que el conocimiento importante había sido revelado por la divinidad y nada quedaba al espíritu de los individuos sino trabajar sobre lo que se había recibido por autoridad. Aparte de los aspectos más conscientemente filosóficos, a nadie se le ocurre nunca identificar al espíritu con el yo personal cuando las creencias se transmiten por la costumbre. En el periodo medieval había un individualismo religioso. La preocupación más profunda de la vida era la salvación del alma individual. A fines de la Edad Media, este individualismo latente encontró su formulación consciente en las filosofías nominalistas que trataban las estructuras del conocimiento como algo construido dentro del individuo mediante sus propios actos y estados mentales. Con la aparición del individualismo económico y político después del siglo XVI y con el desarrollo del protestantismo, estaba maduro el tiempo para acentuar los derechos y deberes del individuo en la adquisición del conocimiento por sí mismo. Esto llevó a la idea de que el conocimiento se obtenía completamente mediante las experiencias personales y privadas. Como consecuencia, el espíritu, como fuente y poseedor del conocimiento, se consideró como enteramente individual. Así, en el aspecto pedagógico, encontramos reformadores de la educación como Montaigne, Bacon, Locke, que denunciaron vehementemente todo saber que fuera adquirido de oídas y que afirmaron que aun cuando las creencias fueran verdaderas, no constituye conocimiento a menos que se hayan formado y comprobado por la experiencia personal. La reacción contra la autoridad en todas las esferas de la vida y la intensidad de la lucha, con grandes riesgos, por la libertad de acción y de investigación, llegó a acentuar las observaciones e ideas personales hasta aislar el espíritu y situarlo aparte del mundo que debía conocerse.
Este aislamiento se refleja en el gran desarrollo de aquella rama de la filosofía conocida como epistemología, o sea, la teoría del conocimiento. La identificación del espíritu con el yo y la afirmación del yo como algo independiente y autosuficiente creó un abismo tal entre el espíritu que conoce y el mundo que llegó a ser cuestión cómo era posible el conocimiento. Dado un sujeto, el conocedor, y un objeto, el mundo a ser conocido, enteramente separado uno de otro, era necesario construir una teoría para explicar cómo se ponen en conexión entre sí de modo que pueda surgir un conocimiento válido. Este problema, con el semejante de la posibilidad del mundo actuando sobre el espíritu y del espíritu actuando sobre el mundo, llegó a ser casi la preocupación exclusiva del pensamiento filosófico. Las teorías de que no podemos conocer cómo es realmente el mundo, sino a través de las impresiones que producen el espíritu, o de que no existe un mundo más allá del espíritu individual, o de que el conocimiento es sólo una determinada asociación de los estados propios del espíritu, fueron productos de esta preocupación. No estamos directamente interesados por su verdad, pero el hecho de que se aceptaran ampliamente estas soluciones extremas es una prueba de la medida en que se había puesto al espíritu sobre el mundo de la realidad. El uso cada vez mayor del término conciencia como un equivalente del espíritu, suponiendo que hay un mundo interior de estados y procesos conscientes, independientes de toda relación con la naturaleza y la sociedad, un mundo interior más verdadero e inmediatamente conocido que ningún otro, es otra prueba del mismo hecho. En suma, el individualismo práctico, o la lucha por una mayor libertad del pensamiento en acción, se tradujo en un subjetivismo filosófico.